Dios te bendiga. La palabra del Señor nos dice en Judas, en la epístola de Judas, un solo capítulo, nos dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero compartirles el tema contendiendo ardientemente por la fe. Allí el Judas nos está diciendo pues que hablando de nuestra salvación, dice que debemos contender ardientemente, ¿verdad? Y cuando hablamos de contender, habla entonces de defender, de conservar, de luchar, de batallar, pues, para retener esa fe que nos fue dada. El día pues que recibimos a Jesús como Salvador, recibimos ese regalo, ahora nosotros debemos contender, ¿verdad? Para que esa fe la podamos conservar, porque van a venir situaciones en las que se va a atacar tu fe, se va a buscar la manera de debilitar tu fe, pero tú tienes que estar firme. Entonces aquí hay dos aspectos que me llaman mucho la atención, y uno es, y a la vez me preocupa, uno es que el creyente, si ya tú tienes a Cristo en tu corazón, o sea, no debes desmayar, no debes menguar, no debes en cuanto a tu fe, sino que debes mantenerte. A veces cuando tenemos la libertad en Cristo, a veces la utilizamos de una forma equivocada, en la que en vez de estar fervientes y gozosos allí, más bien entonces como que vamos cediendo, nos vamos enfriando, nos vamos debilitando, y eso es lo que precisamente Judas nos está diciendo. Contiende ardientemente por la fe que te ha sido dada. Y por otro lado, también si vienen los ataques externos, entonces tú tienes que estar allí firme en esa fe, defendiéndola. Dice la palabra que debemos estar entonces allí prestos, contendiendo, luchando por esa fe que nos ha sido dada. Por un lado, por ejemplo, ¿qué pasaría si se nos prohíbe pues que prediquemos la palabra de Dios? Si se nos prohíbe, en este tiempo de cuarentena nos estamos congregando, ¿verdad? En nuestros locales, en las iglesias, por prudencia, por prevención. Pero ¿qué pasa si nos dijesen, definitivamente ustedes no van a predicar la Biblia, no van a hablar la palabra de Dios, y comenzase entonces una persecución contra los cristianos, contra la palabra? Bueno, entonces allí es diferente. Ahí nosotros tenemos que contender por la fe, ¿verdad? Luchar, ¿verdad? Defender esa fe que hemos recibido, y proclamar pues con el Evangelio, con la palabra de Dios, esa fe que hemos recibido en el Señor. Entonces, también en este tiempo vemos como grupos, por ejemplo, hay un versículo que está acá en la epístola de Judas, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y habla de gente que no solamente no va a creer en el Señor, sino que va a hacer lo contrario a lo que Dios manda. Y dice que Dios es celoso y Dios ha derramado pues su justo castigo. Y ciertamente Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y habla en este pasaje, por ejemplo, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, recibiendo el castigo eterno, el castigo del fuego eterno. De manera entonces que aquí vemos cómo Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En este caso habla de la conducta que mostraron los de Sodoma y Gomorra en este tiempo que se está tratando pues de imponer pues la igualdad de género y todo esto. Bueno, la palabra del Señor habla claramente con respecto a esto, y la palabra del Señor, si lo dice la Biblia, nosotros debemos creerlo y también debemos defenderlo. El diseño original del Señor entonces es varón y hembra
los creó. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y fíjese que dice, hablando de esa área, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Por qué llama ya dice que eran vicios contra naturaleza? Porque entonces hombre con hombre, mujer con mujer, eso la Biblia lo llama vicios contra naturaleza. Entonces, por supuesto que Dios no está de acuerdo con ello. Y entonces tú debes estar firme en la confianza en que si Dios estableció, ¿verdad?, cuando creó al hombre, un diseño original, nosotros debemos entonces mantenernos en lo que Dios ha establecido. Y así, no solamente en cuanto a lo sexual en este caso, pero también muchos están tratando hasta de legalizar la pedofilia y tantas otras perversiones. Ciertamente son desviaciones y quizás te hacen creer de que no, eso es normal, que la persona puede decidir qué conducta va a seguir, pero la palabra del Señor lo llama entonces que son desviaciones, que son vicios contra naturaleza. Por lo tanto, nosotros debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, esa confianza que tenemos en el Señor, el creer en la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Nosotros debemos mantenerlo, debemos creerlo y por supuesto debemos, como dice la palabra, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. No es que vamos a pelear y no a las armas por ello, no, al contrario, por la palabra de Dios, creer y compartir con las personas la fe que nos ha sido dada, poder compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo, poder compartir la palabra de Dios. Entonces, yo te animo pues a que contiendas, te mantengas firme en el Señor, y cuando vengan pues situaciones en que quieran debilitarte y sacarte de la fe y desviarte del Señor, tú puedas contender, luchar para que te mantengas en esa fe, en la confianza en el Señor Jesucristo, y retengas pues tu salvación. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y nos ayude, y que podamos vencer en medio de tantas dificultades, porque los días son malos, son tiempos peligrosos, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Permanece pues en la fe que Él te ha dado. Que Dios te bendiga.